Les pido, hermanos, que me acompañen al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Vamos a leer los versículos 11 al 15. En él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Uno de los problemas que muchos creyentes tienen es el de aprender a manejar la tensión que produce el hecho de experimentar aquí y ahora una salvación completa que no ha sido completamente manifestada. De hecho, el tema del sermón de esta mañana es precisamente completa salvación en Cristo. Nosotros hemos experimentado una salvación completa, pero que no ha sido completamente manifestada. Permítanme explicar a qué yo me refiero. Por un lado, la Biblia enseña que los creyentes ya disfrutamos de completa salvación en Cristo por medio de la fe en su obra perfecta de redención en la cruz del Calvario. Pero por el otro lado, nosotros estamos a la espera del pleno disfrute de esa salvación cuando estemos en la presencia del Señor en cuerpos glorificados. En ese momento habremos sido plenamente librados no solamente del dominio del pecado, sino también de la presencia del pecado en nuestras vidas, con todas las consecuencias que el pecado produce en nosotros. Vamos a ver esto desde otra perspectiva. Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que nosotros hemos sido librados de la potestad de las tinieblas y hemos sido trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Eso es algo que ya sucedió. Pero todavía estamos en el campo de batalla luchando contra un enemigo que nos ataca desde dentro y desde afuera. Nosotros no hemos llegado aún al lugar de nuestro reposo. El problema es que no todos los que profesan ser creyentes saben cómo mantener el balance entre estos dos aspectos de la realidad. Algunos parecen estar disfrutando del cielo antes de tiempo. Viven con un aire de triunfalismo, como si la guerra ya se hubiera terminado. Mientras que otros, muchos otros, tienen el problema a la inversa. Estos viven sus vidas cristianas como soldados que han sido enviados a la batalla muy mal equipados y con un armamento sumamente deficiente. Si aquellos tienen un aire de triunfalismo, estos parecen haber perdido la guerra hace rato. Ahora imagínense lo que ocurre cuando los del segundo grupo, vamos a llamarles los derrotistas, se topan con los del primer grupo, los triunfalistas. Muy probablemente van a llegar a la conclusión de que se están perdiendo de algo. De que debe haber alguna clave secreta por ahí que ellos todavía no han descubierto para poder vivir una vida cristiana plena y satisfactoria.
Ese era el peligro que corrían los creyentes en Colosas, a quienes Pablo escribió esta carta originalmente. Estos cristianos estaban siendo amenazados por falsos maestros que estaban tratando de venderles la idea de que ellos tenían esa clave secreta que les faltaba para una vida espiritual más profunda. Pero Pablo quiere hacerles ver en toda esta carta que lo que ellos necesitaban no era algo más fuera de Cristo, sino un mejor entendimiento de lo que ellos ya tenían en Él. Por eso recuerden que el tema de esta carta, nosotros lo hemos resumido en una ecuación matemática. Cristo más nada es igual a todo. Todo menos Cristo es igual a nada. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos en este pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy. Ya Pablo ha dicho en el capítulo 2, versículo 10, que estudiamos la semana antes pasada, que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y que nosotros los cristianos estamos completos en Él. Nada nos falta si estamos en Cristo. Nada para nuestra salvación, nada para nuestra santificación. Pero ahora Pablo va a dar un paso más adelante para explicarnos qué significa esto de que nosotros los cristianos estamos en Cristo. En el versículo 11, Pablo nos dice que los creyentes fuimos circuncidados en Cristo. En el versículo 12, que fuimos sepultados y resucitados juntamente con Cristo. En los versículos 13 y 14, que nosotros fuimos perdonados por Cristo. Y en el versículo 15 nos dice que en Cristo nosotros somos más que vencedores. Cristo, Cristo, Cristo. Veamos en primer lugar ¿en qué sentido nosotros fuimos circuncidados en Cristo? Dice Pablo en el versículo 11, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Nosotros no sabemos a ciencia cierta qué relación tenía la circuncisión con las falsas doctrinas que estaban tratando de infiltrarse en la iglesia de Colosas. Pero es muy posible que los falsos maestros estuvieran insistiendo en esta práctica del judaísmo, ya fuera para ser plenamente aceptados en la presencia de Dios o para avanzar de alguna manera en su vida espiritual. Si este era el caso, es muy probable que los falsos maestros estuvieran haciendo hincapié en el hecho de que la circuncisión no es un ritual implantado por hombres. Fue Dios mismo en el Antiguo Testamento que dio órdenes a su pueblo que todo varón fuera circuncidado. Todo niño israelita debía ser circuncidado al 8º día como señal de pertenencia al pueblo del pacto. Sin embargo, y hermano, yo sé que hoy hablar de circuncisión, incircuncisión, esto puede parecer tan etéreo y tan abstracto. Créame, lo que nosotros vamos a hablar en esta mañana es algo sumamente crucial para la vida de todo cristiano. Así que no se me pierdan en todos estos detalles teológicos, porque esta enseñanza tiene consecuencias prácticas de enormes proporciones en nuestra vida. Hemos dicho, Dios instauró la circuncisión. Si ustedes van al libro del Génesis, no lo vamos a buscar, pero en el capítulo 17, los versículos 10 al 14, Dios le ordenó expresamente a Abraham, debe ser circuncidado todo niño al 8º día de su nacimiento. Sin embargo, es Dios mismo quien hace ver a su pueblo en el Antiguo Testamento que lo que ellos necesitaban para ser salvos no era meramente remover un pedazo de carne de su cuerpo. Lo que ellos necesitaban era un cambio de corazón. Dice en Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. La circuncisión física era una especie de metáfora que simbolizaba algo más
profundo, un cambio de corazón operado por Dios mismo en el asiento de nuestra personalidad. Es por eso que Pablo, en su carta a los romanos, nos dice que el verdadero judío no era simplemente aquel que había recibido la circuncisión física. El verdadero judío era aquel que había sido circuncidado en el corazón. Romanos capítulo 2. Y vamos a estar hoy en la mañana yendo de Colosenses a Romanos con cierta frecuencia. Romanos capítulo 2. Versículo 28. Dice Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Y ahora Pablo en el capítulo 4 va a ilustrar esta misma enseñanza con el ejemplo del apóstol Pablo. Nosotros leemos el libro del Génesis y encontramos allí que Dios justificó a Abraham por la fe. Esto lo dice en Génesis capítulo 15. Sin embargo, es después que Dios justifica a Abraham por la fe que Dios le da la orden de que se circuncide, como una señal de que ya había sido circuncidado. Y en el capítulo 4, Pablo usa esta secuencia de eventos históricos para demostrar su punto. Vamos a Romanos capítulo 4. Pablo acaba de mencionar la bienaventuranza de aquellos cuyos pecados han sido perdonados. Y ahora se pregunta Pablo, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Es decir, ¿es esta esperanza del perdón de los pecados únicamente para los judíos o también para los de la incircuncisión? Es decir, para todos los que no son judíos. Y ahí inclúyete, mi hermano, si tú eres dominicano o de cualquier otra nacionalidad que no sea judía. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Y ahora se pregunta Pablo, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice Pablo, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. O sea, Abraham no estaba circuncidado cuando Dios lo justificó por la fe. La circuncisión vino después. Sigue diciendo, versículo 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para ser padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Abraham fue salvo por la fe cuando todavía era incircunciso. La circuncisión vino después como una señal de que Abraham ya había sido justificado. La pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿y qué de nosotros los cristianos? Nosotros, al igual que Abraham, fuimos justificados por la fe. ¿Debemos ahora circuncidarnos como una señal, al igual que Abraham, de que ya nosotros fuimos circuncidados? Bueno, Pablo, en Colosenses capítulo 2, versículo 11, responde, por supuesto que no. Porque ustedes ya recibieron la circuncisión espiritual que aquella circuncisión física simboliza. Mi hermano, mi hermana, yo no sé si alguna vez tú has pensado en esto, pero te voy a decir algo bien extraño. Seas hombre o seas mujer, si tú eres cristiano o cristiana, tú fuiste circuncidado o circuncidada.
tú has experimentado en tu ser interior lo que el rito de la circuncisión simbolizaba, un cambio de corazón. Por eso es que Pablo habla aquí en Colosenses 2 de una circuncisión que fue hecha no a mano. Es decir, una circuncisión que no es hecha por los hombres, es una circuncisión que es hecha por Dios mismo. Y no consiste meramente en quitar el prepucio del cuerpo del varón, sino en librarnos a todos nosotros del dominio del pecado en nuestras vidas. Es a eso que la Biblia llama regeneración. La influencia dominante de nuestra alma ha sido transformada, de tal manera que ahora nosotros queremos hacer la voluntad de Dios y vivir para Él. Algunas personas piensan que hacerse cristiano es tan sencillo como inscribirse en un club. ¿Cuáles son las reglas que hay aquí? Yo debo venir todos los domingos a la iglesia, debo tratar de leer la Biblia todos los días, hay ciertas cosas que yo debo dejar de hacer, hay ciertas cosas que ahora yo debo comenzar a hacer. Bueno, mi amigo, si esa es tu forma de pensar, déjame decirte algo, no es así que una persona se hace cristiana. Es un cambio de naturaleza, porque nosotros de naturaleza, de fábrica, venimos dañados. Yo he puesto antes esta ilustración. Si nosotros tomamos a un cuervo y nosotros tomamos a una paloma y le ponemos delante carroña y alpiste a las dos aves, el cuervo naturalmente, libremente, voluntariamente va a escoger la carroña. La paloma libremente, voluntariamente, naturalmente va a escoger el alpiste. Para que el cuervo escoja el alpiste, nosotros tenemos que palomizarlo. Tenemos que cambiarle su naturaleza de cuervo. Bueno, eso es exactamente lo que Dios hace en el creyente. Es una circuncisión del corazón que cambia nuestra naturaleza pecaminosa y la torna en obediente. Por supuesto, eso no quiere decir que los cristianos ya no tenemos más problemas con el pecado, porque hasta que lleguemos al cielo, el pecado todavía mora en nosotros, pero el pecado ya no nos domina. Su poder sobre nosotros ha sido quebrantado, para que no siga haciendo estragos en nuestras vidas. Por eso es que Pablo, en Filipenses capítulo 3, describe a los cristianos como la verdadera circuncisión. Dice Pablo en Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mi amigo, déjame hacerte una pregunta en esta mañana. A la luz de lo que nosotros hemos visto hasta ahora en este estudio de Colosenses, ¿tú te defines a ti mismo como cristiano? Tú eres cristiano. ¿Se puede decir de ti que tú has sido circuncidado en el corazón? Y alguien puede estar preguntando, pastor, ¿y cómo yo sé eso? Bueno, según el texto de Deuteronomio y según este texto de Filipenses que acabamos de leer, los que han sido circuncidados en el corazón aman a Dios. Desean hacer su voluntad, le sirven en espíritu, dice Pablo en Filipenses. No es una mera obediencia externa. Una persona puede venir a la iglesia, sentar su cuerpo aquí, incluso mientras el hermano está dirigiendo los himnos, abrir su boca y cantar, pero eso es un mero ejercicio externo. Su corazón no está involucrado. Bueno, Pablo dice, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Y más que todo, la verdadera circuncisión es la de aquellos que no confían jamás en sí mismos.
Dice Pablo, no nos gloriamos en la carne, nos gloriamos en Cristo Jesús. No estamos dependiendo de nuestra decencia, no estamos dependiendo de nuestra religión, ni siquiera estamos dependiendo en el hecho de que tratamos de ser buenos evangélicos. No, nuestra confianza está depositada únicamente en Jesús. Él es nuestra esperanza, Él es nuestra confianza. Yo sé que voy al cielo únicamente por Él. Esa es la verdadera circuncisión. Pero Pablo no solo nos dice que fuimos circuncidados en Cristo, sino también que fuimos sepultados con Él y resucitados con Él. Versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Esta semana, prepararme para predicar de este texto fue una lucha. Porque estaba orando al Señor que me ayudara a explicar esto de la manera más sencilla posible, pero al mismo tiempo sin pasar por alto verdades cruciales, importantes que Pablo nos enseña aquí. Vamos a resumir la enseñanza del versículo 12 de esta manera y luego lo voy a explicar. Los creyentes tenemos tal identificación con Cristo que cuando Él murió en la cruz, nosotros morimos con Él. Cuando Él fue sepultado en la tumba, nosotros fuimos sepultados con Él. Cuando Él se levantó victorioso al tercer día, nosotros resucitamos con Él. Ahora déjenme explicar lo que esto significa. Y tal vez la mejor manera de hacerlo es comparando a Cristo con Adán. Cristo y Adán. El primer hombre de la historia se llamó Adán. Sí, estás en lo correcto. Yo no creo en la evolución. Yo creo en Adán y Eva. Yo creo lo que dice en Génesis capítulo 1, 2 y 3. Lo creo, así mismo como está ahí. El primer hombre de la historia se llamó Adán. Y Adán era el representante delante de Dios de todos los hombres que habrían de existir después de él. De manera que cuando Adán se rebeló contra Dios, su rebelión incluyó a todos los seres humanos a quienes él representaba. Si Leonel Fernández le declara la guerra a otra nación, todos los dominicanos estamos en guerra también, porque él es nuestro presidente. Por la posición que él ocupa como primer mandatario de nuestro país, Leonel Fernández nos representa a todos, querámoslo o no. Bueno, lo que estoy diciendo es que de un modo similar, nosotros podemos decir que cuando Adán le declaró la guerra a Dios, lo hizo en nombre de todos nosotros. De todos nosotros. Aparte de que siendo Adán y Eva nuestros primeros padres, toda su descendencia, es decir, todos nosotros, habríamos de heredar la corrupción moral que los afectó a ellos por causa de su pecado. Padres pecadores engendran padres pecadores. Ahora ya yo me imagino algunas personas aquí pensando, pastor, eso no es justo. ¿Y qué culpa tengo yo de que Adán se haya rebelado contra Dios? Pero si eso te parece injusto, ahora déjame contarte la otra parte de la historia. Así como Adán, el primer hombre, era nuestro representante, así también Cristo, el segundo Adán o el postrer Adán, como le llama Pablo en 1 Corintios capítulo 15, fue nombrado por Dios como representante de todos aquellos a quienes Él vino a salvar.
En palabras más sencillas, así como el pecado de Adán trajo condenación a toda la raza humana, así también la obediencia perfecta de Cristo y su obra de redención en la cruz trajo justificación a todos aquellos que se amparan en Él por la fe. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Decía un teólogo del pasado que uno podía saber si un hombre era un buen teólogo, si podía tomar su Nuevo Testamento griego y se abría solo en Romanos 5. Porque este es un texto crucial para la fe cristiana. Romanos capítulo 5, versículo 15. Dice Pablo, pero el don de Cristo no fue como la transgresión de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno, Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno, Adán, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo, los muchos serán constituidos justos. ¡Wow! ¡Qué pasaje! ¡Qué pasaje! Cristo murió en la cruz, fue sepultado, resucitó al tercer día como representante de todos aquellos a quienes Él vino a salvar. Cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Cuando Él fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Y eso es precisamente lo que el bautismo cristiano simboliza. Por eso es que Pablo dice en Colosenses, sepultados con Él en el bautismo. ¿Por qué nosotros no bautizamos niños? Porque nosotros creemos que el bautismo es para creyentes adultos. ¿Y por qué no los bautizamos por aspersión, sino que los enterramos en el agua? Porque ese es el simbolismo del bautismo. Nosotros fuimos sepultados con Cristo, nosotros hemos resucitado con Él. Vamos a Romanos otra vez. Ahora al capítulo 6. Romanos capítulo 6. Y hermano, yo espero, le oro al Señor, que a medida que vamos leyendo esto, nosotros podamos reaccionar emocionalmente, el tema que vamos a ver este próximo fin de semana, a lo que estamos leyendo aquí. Porque si tú eres creyente, lo que estamos leyendo aquí tiene que ver contigo. Dice Romanos 6, ¿qué pues diremos? Y ya que fue por el pecado de Adán que vino tanta gracia, pues entonces vamos a pecar para que venga más gracia. Pablo pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Bueno, si esto no te emocionó, ahora déjame explicártelo. Mis hermanos, ¿qué sucede con un individuo
que es llevado a la silla eléctrica por haber cometido crímenes horribles. Bueno, que tan pronto ese hombre muere, ya purgó su condena con la justicia humana. Ese cadáver ya no tiene cuentas pendientes con la sociedad que lo condenó. Él pagó su culpa, humanamente hablando, porque ahora falta el juicio de Dios. Pero humanamente hablando, ese individuo pagó su condena. Bueno, hermanos, de la misma manera, todos los que hemos creído en Cristo, hemos muerto juntamente con Él. Estamos identificados con Cristo de tal manera que ese pecador que tú eras, ese pecador que yo era cuando no era cristiano, a los ojos de Dios ya está muerto y enterrado. Muertecito y enterrado. Mis hermanos, nuestra acta de defunción como pecadores fue expedida en el mismo momento en que nuestro representante estaba muriendo en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Y esa acta de defunción entró en vigencia en el mismo instante en que nosotros depositamos nuestra fe en Cristo para el perdón de nuestros pecados. Ya en el cielo hay un acta de defunción. Sugel Michelén, el pecador, aquel que aborrecía a Dios, aquel que no se sometía a su ley, aquel que quería vivir como le diera la gana, ese Sugel se murió en Cristo. Ya no hay condenación, porque ya esa condena se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Jesucristo murió como mi representante, como tu representante si tú eres creyente. Ahora, ¿saben qué? Eso es solamente una parte de la historia. Muy emocionante, pero es una parte de la historia todavía. El Señor no solo murió en la cruz, el Señor también resucitó. Y ahora cada uno de los creyentes participa de esa resurrección, porque Él resucitó como nuestro representante. ¿Y en qué sentido nosotros participamos de esa resurrección? En dos sentidos. En primer lugar, la resurrección de Cristo asegura la nuestra. Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Dice el Señor en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Pero por el otro lado, su resurrección también nos asegura aquí y ahora el disfrute de una nueva vida espiritual. Recuerden que el Sugel pecador se murió. Ahora con Cristo resucitó uno nuevo. ¿Qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ese nuevo Sugel puede obedecer a Dios. Ese nuevo Sugel ama a Dios. Ese nuevo Sugel tiene una lucha con el pecado, porque el pecado todavía mora en nosotros. Pero hay el principio de una nueva vida espiritual. Por eso es que Pablo, en Colosenses, no se me vayan de Romanos 6, pero en Colosenses Pablo dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Eso es algo que ya pasó. Mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. Romanos 6, versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mi hermano, escúchame bien.
tú eras un esclavo del pecado. Estabas tan esclavizado al pecado que cuando dejabas de pecar, lo hacías por un motivo pecaminoso. El incrédulo, cuando deja de pecar, peca. Porque él no deja de pecar para la gloria de Dios. Él deja de pecar para su propio beneficio. Él deja de pecar en egoísmo. El inconverso no puede dejar de pecar. Es un esclavo, un vil esclavo. Pero el creyente ha sido librado de esa esclavitud. Y ahora noten cómo Pablo quiere que nosotros apliquemos eso a nuestra vida. Versículo 11. Versículo 11 del capítulo 6 de Romanos. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, Pablo dice, ustedes ya no son esclavos, nunca más no sigan comportándose como si lo fueran. Abraham Lincoln, durante su presidencia, emancipó a los esclavos. El 1 de enero de 1863, en plena guerra civil, Abraham Lincoln firmó el acta de emancipación. Por una firma del presidente de Estados Unidos, todos los esclavos quedaban liberados. Ahora, ¿ustedes creen que esos esclavos psicológicamente se sentían libres al segundo después de que Lincoln firmara el acta de emancipación? No. Yo estoy seguro que a muchos de esos esclavos ya emancipados, cuando el amo le decía, ¡ey, ey, ven acá!, sentían inmediatamente el impulso de obedecer. Porque ellos eran esclavos aquí en su mente. Bueno, mis hermanos, el problema con nosotros los cristianos es que ya fuimos libertados, pero muchas veces nosotros mismos no lo creemos. Y cuando el pecado nos da una orden, porque él sigue creyéndose Señor y amo, nosotros temblamos, porque pensamos que no tenemos otra opción que obedecerlo. Por eso Pablo dice, ustedes fueron emancipados, pero ahora considérense como tales. Consideraos muertos al pecado. Ustedes han resucitado a una vida nueva. De hecho, volvamos a Colosenses. Hay un detalle que yo no quiero que ustedes pasen por alto. Lean una vez más el versículo 12. Dice Pablo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, y ahora escuchen, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Pablo pudo haber dicho, mediante la fe en Cristo que murió por vuestros pecados en la cruz. Pero no dice eso. Él dice mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Qué era lo que los falsos maestros enseñaban o pretendían enseñar a los colosenses? A ustedes les falta algo para tener una vida cristiana plena y victoriosa. Y ahora Pablo le dice, colosenses, recuerden en quién fue que ustedes creyeron. Ustedes creyeron en el Dios todopoderoso que levantó a Cristo de los muertos y que ha hecho una obra portentosa en ustedes también, dándoles una nueva vida. Si ustedes creyeron en ese Dios de poder, ¿cómo se van a dejar convencer de que a ustedes les falta algo? Por eso es que Pablo oraba en Efesios capítulo 1, oraba por los efesios diciendo, yo le pido a Dios que alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y ahora escuchen, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos.
Mi hermano, déjame decirte algo. El milagro más grande que Dios pudo haber hecho en tu vida ya lo hizo. Fue traerte de la muerte espiritual a la vida espiritual. Fue traerte de las tinieblas a la luz. Ya lo hizo. Si tú estás en Cristo, tú no necesitas nada más. Nada más. Pero no solamente fuimos circuncidados, no solamente fuimos sepultados y resucitados, Pablo dice también fuimos completamente perdonados, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Una vez más, Pablo vuelve a mencionar el estado espiritual en que nosotros estábamos cuando Dios hizo todo eso a nuestro favor. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos tan insensibles a la voz de Dios y a cualquier impulso espiritual como un cadáver. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo, perdonando todos nuestros pecados. Y mis hermanos, este no es el tipo de declaración que nosotros debemos leer de pasada, ligeramente, superficialmente. Escucha otra vez lo que Pablo dice en el versículo 13. Perdonando todos nuestros pecados. Todos nuestros pecados. Cada mal pensamiento de toda tu vida, cada mentira, cada movimiento de soberbia y orgullo en nuestro corazón, haya sido visible a otros o no, cada mirada inconveniente, cada ira y enojo pecaminoso, cada codicia, cada envidia, cada deseo impuro, cada acto de desamor contra Dios y contra el prójimo, cada palabra descompuesta, cada pecado de omisión. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cada vez que hay una cosa buena que nosotros podemos hacer y no la hacemos, pecamos contra Dios. La lista es interminable. Mi hermano, no importa qué tan grande haya sido tu pecado, ni qué tan recurrente haya sido ese pecado en tu vida, Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario. Y el documento que había en nuestra contra fue completamente destruido en el tribunal de Dios, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Esa frase, el acta de los decretos, para ponérselo en un lenguaje dominicano que todos podamos entender, significa sencillamente un certificado de deuda, un pagaré. ¿Qué es un pagaré? Es un compromiso de que tú has adquirido una deuda que tú vas a pagar. Yo lo pagaré. Bueno, mis hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, todos nosotros teníamos una deuda con la justicia de Dios por cada transgresión cometida contra su ley. Nosotros nacimos en un universo ya creado por Dios, con leyes establecidas por Dios. Nos guste o no, nosotros tenemos que obedecerlo a Él. Obedecer cada uno de los mandamientos de su ley moral, cada uno de ellos. Nos guste o no. De tal manera que nosotros tenemos delante de los cielos un inmenso pagaré, donde están escritas todas tus transgresiones contra la ley de Dios, cada una de ellas. Ese certificado está allí, acusándonos y anunciándonos que algún día nosotros nos pararemos en el tribunal de Dios y seremos condenados justamente a una condena eterna en el infierno por los siglos de los siglos. Lo que Pablo está diciendo aquí es que ese pagaré, en el caso de los cristianos,
fue quitado del medio. Y me fascina porque la palabra griega que Pablo usa allí significa literalmente borrar frotando, como se borra un pizarrón. En los días de Pablo se escribía usualmente en papiro o en pieles de animales, y como la tinta no tenía ácido, esa tinta no penetraba en el material, y el escriba podía borrarla frotando para escribir sobre ella otra vez. Bueno, mis hermanos, ese certificado de deuda, ese pagaré, Dios lo frotó y lo borró completamente. Dice en Isaías: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Ahora déjeme aclararle, eso no significa que Dios ha decidido hacerse de la vista gorda con respecto a nuestras transgresiones. ¿Qué dice el texto? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Quitó mis pecados, clavólo en la cruz, dice el himno. Gloria demos a nuestro Redentor. Lo clavó en la cruz. Dios pudo borrar ese pagaré porque alguien ya pagó. Alguien ya pagó. Me fascina como lo dice Martín Lutero. Hablándole a Cristo, dice Lutero: yo soy tu pecado y tu maldición. Yo soy tu muerte, tu ira de Dios, tu infierno. Y por el contrario, tú eres mi justicia, mi bendición, mi vida, mi gracia de Dios y mi cielo. Cristo es nuestro todo. Nuestro todo. Mi amigo, ese es el centro del Evangelio. Ese es el centro del Evangelio, que lo que nosotros no podíamos pagar por nuestros pecados, Cristo ya lo pagó completamente, muriendo en lugar de pecadores, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amigo, la salvación es gratis. Gratis, no barata. Yo no dije barata, dije gratis. Y es gratis porque alguien ya pagó por ella. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Pero todavía hay algo más, y esto lo voy a ver mucho más brevemente. Fuimos circuncidados, fuimos sepultados y resucitados, fuimos completamente perdonados, pero ahora Pablo dice en cuarto y último lugar que en Cristo nuestra victoria está asegurada. Versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Quiénes son estos principados y potestades? Satanás y su huestes demoníaca que se opone a Dios y a su pueblo. Dice Pablo en Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Sí, yo sé que algunas personas piensan que Satanás es un ser mitológico, que los demonios son mitológicos. Lamentablemente hay otros que viven aterrados por la existencia de Satanás y los demonios. Pero mis hermanos, ninguno de estos extremos es correcto. Satanás existe, existen los demonios. Y por lo que el Nuevo Testamento enseña al respecto, ningún creyente en su sano juicio debe tomarlos a la ligera. Mis hermanos, nosotros estamos inmersos en una guerra espiritual de enormes proporciones. Una guerra que debemos pelear amparados únicamente en el poder de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Sin embargo, lo que Pablo está diciendo en Colosenses 2:15 es que Satanás ya sufrió una derrota humillante y definitiva. En los días de Pablo, cuando un general romano ganaba una batalla, hacía un desfile público por las calles de Roma, exhibiendo a los vencidos. Y aparentemente esa es la escena que Pablo tiene en mente aquí. La derrota de Satanás y sus huestes demoníacas ya fue sellada.
Mis hermanos, no hay manera alguna de que el diablo y sus demonios puedan ganar la guerra final contra Dios y contra su pueblo. Y ahora quieren oír la parte más increíble de esta historia. ¿Saben cuál fue el arma mortífera que Dios usó para derrotar al diablo y humillarlo? La muerte de Cristo en la cruz. ¿No fue su resurrección? ¿Qué dice el texto? Despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Como dice Sam Storm, el mismo instrumento que a los ojos de todos pareció sellar la derrota de Cristo fue el instrumento de su triunfo. En un maravilloso viraje de la ironía divina, la cruz, ese emblema de desgracia y muerte en el que las huestes demoníacas pensaban haber derrotado a Cristo, se tornó en el instrumento de su humillante derrota. O como dice otro, el patíbulo del condenado se convirtió en el carro del vencedor. Cristo ya venció en la cruz del Calvario y los creyentes ya vencimos con Él. Ya vencimos con Él. Sí debemos seguir peleando la batalla. No debemos tomar al diablo a la ligera, pero hermanos, debemos pelear con la conciencia de que nosotros estamos del lado del vencedor. Romanos 8, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ningún diablo, ninguna hueste demoníaca puede estafar a un creyente de Cristo. Eso es imposible. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Queridos hermanos, nosotros disfrutamos de una salvación completa que no ha sido completamente manifestada. No necesitamos absolutamente nada más fuera de Cristo, ni para nuestra salvación, ni para nuestra justificación. Hay una historia muy conocida del famoso millonario William Hearst, y con esa historia concluyo el sermón de hoy. Hearst era conocido por ser un coleccionista compulsivo de arte. Y en cierta ocasión, él leyó acerca de una pieza de arte extremadamente valiosa. Así que le pidió a su agente que moviera mar y tierra para conseguir la pieza y que la comprara a cualquier precio. Luego de una ardua, intensa e infructuosa labor, una búsqueda que duró varios meses, el agente descubrió que la famosa pieza que William Hearst quería estaba en el almacén de William Hearst. Él la había adquirido hacía muchísimo tiempo atrás. Este hombre anhelaba tener lo que ya tenía. Mi hermano, mi hermana, no te afanes buscando nada más fuera de Cristo para tener una vida plena. Si tú eres cristiano, tú no necesitas nada más. En Él descansa tu salvación, tu santificación, tu identificación, tu contentamiento, tu seguridad en esta vida presente y la venidera, tu completa satisfacción en Él. Solo en Él. Lo que necesitas, mi hermano, mi hermana, no es algo más fuera de Cristo, es un mejor entendimiento de lo que ya tú tienes en Él. Y si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, déjame decirte, tú no tienes nada. Tú no tienes nada. Aún estás en tus pecados, enemistado con Dios y acercándote cada vez más a una condenación segura y eterna.
Pero ese Cristo del que hemos hablado hoy aquí sigue ofreciendo completa salvación a todos aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe, confiando únicamente en Él para el perdón de tus pecados, para obtener el don de la vida eterna. Mi amigo, dice la Biblia que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, excepto en el nombre de Cristo. Oh Padre bueno que estás en los cielos, que a ti, solo a ti sea la gloria, la honra y el honor, y al Cordero que fue inmolado, nuestro bendito, precioso y glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, por todo lo que nosotros somos en Él. Nosotros te imploramos, Padre bueno, que tú apliques esta verdad con poder en nuestros corazones, para que no busquemos fuera de Cristo lo que ya nosotros tenemos en Él. Padre, mira aquellos que están aquí sin Cristo, te suplicamos que tú derrames arrepentimiento y fe. Padre, que muchos vengan hoy, en este mismo momento, al conocimiento del Salvador, porque te lo pedimos en su nombre y para su gloria. Amén.